Bienvenidos un día más a este rinconcito de internet donde la pasión y el romance se dan la mano. Soy y estoy aquí como siempre, lista para sumergirnos juntos en un mundo de historias cautivadoras. Hoy en particular, vamos a explorar un fenómeno que ha conquistado corazones en todo el mundo, una combinación explosiva que genera adicción y nos roba el aliento, las series turcas de amor y música. Sí, lo sé, muchos de ustedes ya están rendidos a sus encantos. ¿Y cómo no estarlo? Con sus tramas llenas de giros inesperados, personajes carismáticos y bandas sonoras que te llegan al alma, estas series tienen una magia especial que te atrapa desde el primer capítulo. Pero si aún no te has aventurado en este universo, no te preocupes, que hoy te voy a dar todas las razones para que te animes a darle una oportunidad. Pero antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de las series turcas, quiero recordarles que si les gusta el contenido que preparo con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Además, activar la campanita es fundamental para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué estas series son tan adictivas? ¿Qué tienen de especial que nos hacen pasar horas y horas pegados a la pantalla, suspirando por los protagonistas y deseando que el próximo capítulo llegue lo antes posible? Pues bien, la respuesta es un poco compleja, porque hay muchos factores que entran en juego. No es solo la trama romántica, ni solo la belleza de los actores, ni solo la música pegadiza. Es una combinación de elementos cuidadosamente orquestados que apelan a nuestras emociones más profundas. En primer lugar, las series turcas suelen tener tramas muy bien construidas, con historias que te mantienen en vilo desde el principio hasta el final. No se andan con rodeos, van al grano y te presentan conflictos interesantes, personajes con motivaciones claras y situaciones que te hacen reflexionar sobre el amor, la familia, la amistad y la vida en general. A diferencia de algunas telenovelas occidentales que pueden caer en clichés repetitivos, las series turcas, en su mayoría, se esfuerzan por ofrecer narrativas frescas y originales, incluso dentro de las convenciones del género. Además, los guionistas turcos son maestros en el arte de crear tensión dramática. Saben cómo mantenerte al borde del asiento, anticipando lo que va a pasar y sufriendo con los personajes cuando las cosas se complican. Utilizan cliffhangers al final de cada capítulo que te obligan a ver el siguiente, y así sucesivamente, hasta que te das cuenta de que has pasado toda la noche en vela viendo la serie. Sí, lo sé, a todos nos ha pasado. Pero no es una tensión barata o superficial. Es una tensión que nace de la complejidad de los personajes y de las situaciones que enfrentan, una tensión que te hace sentir realmente involucrado en la historia. Pero la trama no es lo único que hace que estas series sean tan adictivas. Los personajes también son fundamentales. Los protagonistas suelen ser personas con carisma, con historias de vida interesantes y con conflictos internos que los hacen más humanos y cercanos al espectador. Nos identificamos con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas, y nos involucramos emocionalmente en sus vidas. No son perfectos, cometen errores, tienen debilidades, y precisamente eso los hace tan atractivos. Vemos reflejados en ellos nuestros propios sueños y frustraciones. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del romance. Las series turcas son expertas en crear parejas que nos hacen suspirar, con química palpable y escenas llenas de pasión y ternura. Nos enamoramos de sus historias de amor, sufrimos con sus separaciones y celebramos sus reconciliaciones. Y es que ¿quién no ha soñado con un amor así, de película? Pero a diferencia de algunos romances idealizados, las series turcas suelen mostrar también los desafíos y las dificultades que conlleva el amor, los sacrificios que hay que hacer y las decisiones difíciles que hay que tomar. Esto le da un toque de realismo que las hace aún más convincentes. Ahora bien, llegamos al ingrediente secreto, la pieza fundamental que eleva estas series a otro nivel, la música. Las bandas sonoras de las series turcas son auténticas obras de arte. Las canciones, tanto instrumentales como cantadas, están cuidadosamente seleccionadas para complementar las escenas y transmitir las emociones de los personajes. La música te envuelve, te transporta al mundo de la serie y te hace sentir aún más intensamente lo que está pasando. No es solo un acompañamiento, es una parte integral de la narrativa. Hay algunas series que destacan especialmente por su música. Por ejemplo, en Erkencikus, la banda sonora es alegre y optimista, reflejando la energía y la vitalidad de los protagonistas.
En cambio, en Karasevda, la música es más melancólica y dramática, transmitiendo la tristeza y el sufrimiento de los personajes. Y en Senkalkapm, la música es una mezcla de ritmos modernos y tradicionales, que refleja la dualidad de la historia de amor entre los protagonistas. Pero incluso series menos conocidas suelen tener bandas sonoras de gran calidad. La música de estas series es tan buena que muchas veces termina convirtiéndose en un éxito por sí sola. Las canciones se viralizan en las redes sociales, se escuchan en la radio y se cantan en karaoke. Y es que ¿quién no ha tarareado alguna vez la canción principal de su serie turca favorita? Además, muchas de estas canciones están en turco, lo que añade un toque de exotismo y misterio que las hace aún más atractivas. Incluso si no entiendes la letra, puedes sentir la emoción y la pasión que transmite la música. Pero no todo es perfecto en el mundo de las series turcas. También tienen algunos aspectos negativos que es importante tener en cuenta. En primer lugar, suelen ser bastante largas, con muchos capítulos y temporadas. Esto puede ser un problema si no tienes mucho tiempo libre o si te aburres fácilmente. Algunas series pueden superar los 100 capítulos, e incluso más, lo que requiere un compromiso de tiempo considerable. Además, algunas series pueden ser un poco repetitivas, con tramas que se alargan innecesariamente o con personajes que toman decisiones poco coherentes. También es cierto que algunas series tienen un final decepcionante, que no está a la altura de las expectativas. A veces la presión por mantener la serie en antena durante mucho tiempo lleva a los guionistas a tomar decisiones creativas cuestionables que perjudican la historia. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del tema del doblaje. Si no sabes turco, tendrás que ver las series dobladas al español. Y aunque los doblajes suelen ser de buena calidad, siempre se pierde algo de la esencia original de la serie. Las voces de los actores no son las mismas, y a veces se pierden matices en la interpretación. El lenguaje corporal, las expresiones faciales y la entonación son elementos importantes para entender la personalidad de los personajes, y a veces estos matices se pierden en el doblaje. Sin embargo, hay que reconocer que la calidad de los doblajes ha mejorado mucho en los últimos años. Otro aspecto a tener en cuenta es la representación cultural. Si bien las series turcas ofrecen una ventana a otra cultura, es importante recordar que son una representación selectiva y a menudo idealizada de la sociedad turca. No reflejan la totalidad de las experiencias y realidades de la población turca, y pueden perpetuar estereotipos o simplificaciones. Es importante ser consciente de esto y no tomar las series como una representación completa y precisa de la cultura turca. A pesar de estos aspectos negativos, las series turcas de amor y música siguen siendo una opción de entretenimiento muy popular. Ofrecen historias interesantes, personajes carismáticos y una música que te llega al alma. Si te gustan las telenovelas, las historias de amor y la música, seguro que disfrutarás de estas series. Además, te permiten conocer otra cultura y ampliar tus horizontes. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las series que te recomiendo para empezar? Pues bien, aquí te dejo algunas sugerencias, ampliando un poco la información sobre cada una. Erkencicus, emoticono besos, una comedia romántica muy divertida y entretenida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero. Su relación está llena de malentendidos y situaciones cómicas, pero también de momentos muy románticos. La banda sonora es muy alegre y contagiosa. Karasevda, emoticono besos, un drama romántico muy intenso y emocionante que te hará llorar a mares. La historia cuenta el amor prohibido entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica que se ve obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia. Su amor es eterno, pero las circunstancias los mantienen separados. La música es muy melancólica y conmovedora. Senkalkapm, emoticono besos, una comedia romántica moderna y refrescante que combina el humor con el drama. La historia sigue a Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y arrogante, para conseguir una beca. Su relación comienza como un contrato, pero pronto se convierte en algo más. La música es una mezcla de ritmos modernos y tradicionales. Laftan al Lamaz, emoticono besos, una comedia romántica clásica y encantadora, que te recordará a las comedias románticas de Hollywood.
La historia cuenta el amor entre Hayat, una joven que finge ser otra persona para conseguir un trabajo, y Murat, el jefe de la empresa donde trabaja. Su relación está llena de secretos y malentendidos, pero también de momentos muy divertidos y románticos. Medcecir, un drama juvenil con una trama muy adictiva, que te enganchará desde el primer capítulo. La historia sigue a Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y se traslada a vivir a un barrio exclusivo. Allí conoce a Mira, una chica popular y rebelde, y se enamoran. Su relación está llena de obstáculos y desafíos. Además de estas, te recomiendo explorar otras series como Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, o Kukur, una serie de acción y drama que sigue la vida de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. La variedad de géneros y estilos es amplia, y seguro que encuentras algo que te guste. Por supuesto, hay muchas otras series turcas que valen la pena. Lo importante es que encuentres una que te guste y que te haga pasar un buen rato. No tengas miedo de explorar diferentes géneros y estilos, y seguro que encuentras alguna joya escondida. Investiga en foros, lee reseñas y confía en tus propios gustos. En resumen, hoy hemos hablado de las series turcas de amor y música, una combinación adictiva que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hemos analizado por qué estas series son tan populares, qué tienen de especial y cuáles son sus principales atractivos. También hemos hablado de algunos de sus aspectos negativos y te he dado algunas recomendaciones para empezar a verlas. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya sido útil. Si es así, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario contándome cuál es tu serie turca favorita. Me encantaría saberlo. También puedes compartir tus opiniones sobre las series que has visto, recomendar otras series y debatir sobre los personajes y las tramas. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No te pierdas ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series, las películas y la cultura en general. Recuerda, un like, un comentario y una suscripción hacen toda la diferencia para seguir creando contenido que te guste. Además, si tienes alguna sugerencia para futuros vídeos, no dudes en dejarla en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, almas gemelas de la pantalla. Y recuerden, siempre hay una serie turca esperando ser descubierta. No se rindan en su búsqueda.